Bolivia a 6,97 bolivianos cada dólar, cuando en la realidad está por encima de los 15 bolivianos. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, como dicen los abogados. Por supuesto que el diputado masista, arcista Delfor Burgos puede comprar a 6.97. Él es uno de los poquísimos privilegiados que compra a 6.97, se da la vuelta y lo vende a más de 15. Hacen negocio instantáneo. Por supuesto, esto es lo que he venido denunciando. Y bueno, no me sorprende y me alegra que lo confiese. Está confesando que sí, si eres masista y si eres arcista y te yunqueas y haces todo lo que quiere el gobierno, como lo hace Delfor Burgos, puedes conseguir dólares a 6.97. El problema es que ¿cuántos Delfor Burgos hay en Bolivia? Son muy pocos, son un puñado los masistas arcistas. Ese es el drama de tener un tipo de cambio artificialmente bajo en 6.96 cuando la realidad de la economía lo tiene más de 15. Es así de simple. Diputado Porcel, buenas noches, qué gusto, ya lo tenemos, lo sumamos a este análisis. ¿Cómo le va? El audio, por favor, habilitamos su micrófono. Sí, buenas noches, Never, buenas noches, Fernando, un gusto estar en el programa. Acabo de conectarme al internet, a pesar que estoy en La Paz, se supone que sería más estable y un poco mejor, pero ya estamos viendo que es un problema nacional este. Muy bien. Quiero arrancar con Luis Fernando Romero. Luis Fernando, ¿cómo se entiende desde la economía que el dólar esté llegando a los 20 bolivianos? Bueno, hay que diferenciar, antes que nada, igual le saludo al licenciado Porcel. Creo que hay que diferenciar dos mercados, uno que es el mercado paralelo del mercado que conocemos todos, o la mayoría, del dólar negro de la calle. Ese está entre 16 a 18 bolivianos. No ha fluctuado tanto como el del mercado digital o el del mercado virtual, donde se están cotizando, comprando y vendiendo los criptoactivos, ¿no? De diferentes empresas y plataformas. Ese en la mañana ha llegado hasta más de 20 bolivianos. En el transcurso de la tarde ha bajado hasta 17.70, 17.80 y ahora recién acabo de entrar hace un par de minutos y está nuevamente por encima de los 18 bolivianos. Este mercado, el paralelo en forma general, es muy volátil, sobre todo el mercado digital, porque hay mucha especulación, incertidumbre y expectativas tanto de compradores y vendedores. Sin embargo, se ha sospechado de que, si bien no se ha determinado claramente, algún agente del sector privado e inclusive del sector público ha generado últimamente compras importantes de criptoactivos en estas plataformas y por ende ha hecho de que suba el precio de manera considerable. Pero esto es un claro reflejo de que la economía tiene serios problemas de liquidez de divisas y que no se pueden encontrar porque existe una especie de corralito bancario en Bolivia y que es muy limitado en el sistema financiero nacional, yo diría casi nulo. Y por eso se recurre al mercado negro, pero también ahora públicos y privados, sector formal e informal, están recurriendo para inversiones, transacciones económicas y comerciales y sobre todo inclusive para ahorrar a los criptoactivos, ¿no? Por eso esa demanda es creciente, es alta y el precio pues de estos activos virtuales ha crecido y eso también es como un precio referencial para el mercado negro. Pero reitero, esto está reflejando que también tiene una incidencia política, ¿no? La oposición se ha fragmentado, están en plena presentación de sus binomios presidenciales. Aún así, creo que si no hay una unidad plena, hay mucha posibilidad de que el socialismo continúe, o al menos se está facilitando ese camino al no haber esa unión entre los opositores. Y eso es lo que la gente estima, teme, y por eso ha demandado dólares, ¿no? Y más allá del tema económico, el tema social y político ha tenido una incidencia muy importante y eso se ha visto en esta jornada y creo que la tendencia va a ser alcista con sus efectos inflacionarios hasta el día D, que yo le denomino así, que va a ser el 17 de agosto cuando se realicen las elecciones nacionales. Muy bien. Diputado Porcel, ¿qué efecto tiene la política en esta subida del dólar? ¿Cuán
rentable puede ser un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha? ¿Cuál es el efecto directo que pueda tener? Bueno, en primer lugar, la política juega un papel determinante en la conducción de la economía. Estamos viendo que el MAS durante tantos años, con una bonanza económica extraordinaria, nunca antes vista, ha derrochado los recursos, ha endeudado al país, ha saqueado nuestros recursos, nuestras reservas gasíferas, y han pensado que el gas nunca se iba a acabar, porque generaba la renta petrolera inimaginable, y bueno, llegó un momento que es un punto de inflexión en el 2014, cuando las reservas líquidas empiezan a disminuir, el gas empieza a disminuir en su producción, a tal grado que en septiembre del año pasado se cierra el mercado de la Argentina, que nos alimentaba de importantes recursos en divisas. Y bueno, y ahora estamos viendo el desastre económico que nos está dejando el país, pero al no haber divisas, esto tiene consecuencias inmediatas absolutamente en todo, en el tipo de cambio, en las importaciones, en la cantidad también de dinero que está circulando en la economía. Entre el 22 y el 23 ha subido un 18.8% la cantidad de billetes que están circulando, y entre el 23 y el 24 ha subido casi el 22%. O sea, la cantidad de dinero que se está lanzando en la economía está muy por encima de la tasa de crecimiento que dicho de paso, la tasa de crecimiento de la economía está muy baja. Entonces, la gente tiene más dinero, está circulando más dinero. Pero ¿qué es un dinero? Dinero boliviano. ¿Qué es lo que hace la gente? Compra lo que puede. ¿Y qué es lo que puede y lo que necesita? Son productos que en su mayoría no los producimos y vienen del exterior por la vía ilegal. Entonces, además tienen que comprar dólares en estas circunstancias del mercado paralelo, que encarece los productos al traernos, y por otro lado, la inflación que hay en los países vecinos se va acumulando de tal manera que el efecto inflacionario en Bolivia es muy fuerte. Entonces, esta situación, aunada a los factores políticos de incertidumbre, de zozobra, de inestabilidad política. Recordemos que el presidente hace unos días atrás desistió de la candidatura, ahora vuelve, y un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y la población es sensible ante eso. Estamos viviendo una situación muy difícil. Yo comparo gran parte de los problemas que estamos viviendo, los factores detonantes de la hiperinflación, muy similares a lo que fue el 82 y el 85, al 85. En ese entonces había un dólar paralelo y un dólar oficial. Ahora también hay lo mismo. Teníamos un déficit fiscal crónico. Hoy tenemos 12 años de déficit fiscal. En ese entonces los precios estaban, como se dice, por las nubes. Hoy está sucediendo lo mismo. La especulación era el acto normal de todos los días. Hoy estamos viviendo lo mismo, con la diferencia de que en aquel entonces Bolivia entró en mora con la deuda externa, decidió entrar en mora porque lo empujaron muchos países latinoamericanos y nos dejaron solos ante esa situación. Pero en ese entonces el gobierno de la UDP no se animó a tocar ni vender las reservas de oro que tenemos, como lo hizo este gobierno el año pasado. Vendieron 20 toneladas. Y finalmente, en ese entonces, a pesar de que había una crisis y desencadenó una hiperinflación, había combustible, había gasolina, había diésel. Hoy no hay. Entonces, dése cuenta la población de que los factores de aquel entonces, determinantes que generaron la hiperinflación, son similares a los actuales. Y los actuales, además, reitero, al no haber combustible, genera mayor especulación, mayor zozobra, mayor incertidumbre, y el termómetro sensible de esto, en este caso, se convierte en los criptoactivos y desencadena definitivamente en el valor del dólar en el mercado paralelo. ¿De qué sirve que el Banco Central ha dicho que el presidente dijo que las reservas internacionales han crecido? Fantasioso. Pero es un efecto precio, porque el precio del oro aumentó en el mercado internacional por efectos de demanda y oferta, no porque hayamos generado más divisas. Y de hecho, todo el año 23, todo el año 24 y enero y febrero de este año, el país ha tenido déficit comercial, que ese déficit comercial está alrededor de 1.640 millones de dólares. Es una cosa fantasiosa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nuestras exportaciones no están cubriendo nuestras importaciones, y ese drenaje de divisas que sale al exterior está generando esta situación caótica que está viviendo el país.
Muy bien. Tengo unos cuadros para compartir y compartir con Luis Fernando Romero también. A ver, vamos por favor con estos cuadros esta noche para que podamos mostrarlos y compartir. EJU dice el dólar digital se dispara y llega a 19 este jueves. Es el pico histórico más alto de Bolivia. Revisamos otro, por favor. Y esta es la proyección que tiene el tipo de cambio del dólar en Bolivia, que podría llegar, dice, a 48 bolivianos por dólar para el 2026, según la CEBEC, Centro de Bolivia o Bolivia de Economía. Luis Fernando. Bueno, a ver, yo quiero aclarar una cosa y es importante, bueno, el mercado negro, el paralelo que se maneja en las calles, los librecambistas y demás, es no tan volátil como el digital o el virtual. Ese no creo que llegue a ese monto que se ha proyectado, porque además ni Nostradamus va a determinar cuánto va a ser el dólar, ni siquiera de aquí a una semana, porque es muy volátil. Si sigue esa tendencia de inestabilidad política y económica, el dólar en las calles puede llegar hasta 20 o 25 bolivianos hasta agosto, inclusive. Eso no se puede determinar a ciencia cierta, son solo proyecciones, sino tales optimistas. Pero el dólar en el mercado virtual, aunque no es dólar por si acaso, no es simplemente criptoactivos que están cotizados en dólares, ¿no? Pero eso no tiene techo, no tiene techo. Uno puede estar equivocado y decir que va a llegar a 25, 30, 35. En realidad no tiene techo porque es muy volátil. Mucho más volátil en una situación de inestabilidad e incertidumbre en la economía boliviana, donde cada día pasa un suceso, ¿no? Ya lo decía el licenciado Porcel. Hace 2 días el presidente Arce Catacora, un comunicado en prensa nacional y en todos los medios ha dicho de que ha declinado en su candidatura. Y hoy sale un comunicado ya con un binomio, con una señora del MAS, indicando que sí va a retomar, ¿no? Y ya creo que eso se estaba adelantando el día de ayer cuando ha salido en el balcón en la Plaza Murillo, indicando de que está haciendo todo lo posible para resolver el país. Bueno, solo faltaba que diga de que el pueblo le está pidiendo de que sea candidato. Entonces, las cosas cambian de un día a otro y creo, y no tengo memoria usualmente en lo político, que están haciendo de que la situación sea más estresante, de que esto genere también mayor presión inflacionaria, porque las personas, si agarras a 100 bolivianos en todo el país, estoy seguro que más del 90% van a indicar de que piensan que en los próximos 6 meses su situación económica va a empeorar, que su poder adquisitivo se va a reducir, que temen de que no exista unidad, ni siquiera hay certeza que se vaya a realizar al 100% las elecciones, más allá de las voluntades políticas o electorales. Hay una marcha que creo que llega mañana o pasado mañana a la sede de gobierno, donde se sigue insistiendo con una candidatura de alguien que ya ha sido inhabilitado, creo que de por vida, pero aún así es igual, genera que muchas personas piensan de que puede pasar cualquier cosa en el país y eso se refleja en unos indicadores, ¿no? Como los tipos de cambio de diferentes mercados de criptoactivos. Entonces, la situación va a empujar hasta psicológicamente a que la gente compre dólares para tratar de proteger, entre comillas, su patrimonio, su capacidad de compra, porque nadie quiere ahorrar en bolivianos. Se está devaluando. Semana a semana, cuando uno va al mercado o a la feria, tiene miedo hasta de preguntar, porque uno va con cierta cantidad de dinero, con ciertas expectativas y vuelve al domicilio con la mitad o menos de lo que había planificado para comprar. Es hasta decepcionante. Imagínate para las personas de clase media baja. Entonces es una situación muy compleja de que creo que vamos a tener que ajustarnos el cinturón hasta el mes de agosto. El 17 es un día clave donde se dispara el dólar y la inflación, si es que continúa un gobierno socialista o si entra un gobierno diferente, neoliberal o de derecha, como se denomina, va a ser totalmente, digamos, una luz de esperanza, yo creo que distinto, pero mientras tanto es un escenario de mucha incertidumbre donde la tendencia de suba del dólar y de los precios en la economía es evidente. Licenciado José Luis Porcel, ¿por qué nos afecta la subida del dólar si tenemos bolivianizada la economía? Por una sencilla razón, Ever. Y les hago la pregunta a ustedes dos como a cualquier ciudadano que está viendo. Y nos miremos de pies a cabeza. Y además analicemos
¿Qué es lo que consumimos? Desde que despertamos, pensando en la pasta dental, el jaboncillo, el champú, etcétera, de todo eso que consumimos cada día, ¿qué es made in Bolivia? Casi nada. Entonces, todo eso viene de afuera. Y para que venga de afuera, se tienen que necesariamente utilizar dólares. Y como los dólares en este momento están trepando, tienen que comprar a un precio más alto. Por lo tanto, se está trayendo productos del exterior con un tipo de cambio paralelo. Si a eso se suma la inflación que está atravesando los países vecinos y encima los que importan, porque estamos hablando también de la economía informal, los que importan tienen que hacer transferencia al exterior cuyos valores están encima del 60% del valor de dólares, se suma todo esto, es un conjunto de actitudes que degenera definitivamente en el alza del costo de vida, de los precios en el mercado interno. Entonces, las empresas, los comerciantes, los intermediarios van ajustando sus precios de acuerdo al valor del tipo de cambio paralelo. Y eso automáticamente genera un brote inflacionario. Yo creo particularmente que el gobierno ha perdido el control de la economía. Pero quisiera aclarar algo más, Neves, si me permites. Dios quiera que el MAS no vuelva y vamos a trabajar para que el MAS nunca más vuelva a partir del 17 de agosto. Pero tampoco creamos que el gobierno que entre, que por supuesto tenemos esperanzas, que va a buscar la solución al país de la noche a la mañana, no es una solución, no es en 100 días, no es en un día como algunos candidatos están diciendo. La economía se destruye como si hubiese sucedido un problema climatológico y destruyó una casa. Si nosotros sabemos si se destruye una casa, ¿qué tenemos que hacer primero? Botar los escombros, reconstruirla poco a poco, tal vez revisar los cimientos, etcétera, etcétera. Lo mismo es en la economía. La reconstrucción de la economía tiene que pasar por derogar muchas leyes negativas para el país y particularmente para Tarija. Implementar otro tipo de leyes. Y las leyes se hacen con consenso en el Congreso. No creo que haya un candidato que tenga más del 60%, porque tiene que haber consenso. Se tiene que hacer renegociación de la deuda externa con diferentes organismos internacionales. Y eso es un lobby que no se hace de la noche a la mañana, puede llevar hasta un año o tal vez un poco más. Recordemos los programas IPIC 1 y IPIC 2 del 2004 hasta el 2006, donde la deuda externa disminuyó aproximadamente en 3.000 millones de dólares, demandó un proceso de entre 4 y 6 años. Se tiene que renegociar la deuda externa en condiciones relativamente más flexibles para el país. Se tendrán que llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional porque el Fondo Monetario Internacional es como la casa del zapatero, el que no cae resbala, y que las medidas que se implementen no sean tan dolorosas. Pero obviamente tenemos que reducir el déficit fiscal porque tenemos mucho empleado público que gran parte de ellos no producen nada. Es doloroso tener que decir eso, pero esa es la realidad. E implementar medidas que fomenten la producción, la exportación, la iniciativa privada, que los jóvenes tengan oportunidades de producir, de generar bienes, servicios, y que el mismo Estado sea uno de sus principales clientes hasta que la economía empiece a normalizar. Y en esas circunstancias creo que el próximo gobierno va a tener una tarea muy difícil de reajustar la economía, de reacomodar al nuevo contexto internacional, y recién podemos hablar de aquí unos 3 o 4 años que la situación económica podríamos dar mejores horizontes para el país, pensando en arreglar el país con seriedad, con responsabilidad, con honestidad, lo que no se ve en este gobierno. Muy bien. Quiero despedir a Fernando Romero con esta consulta. ¿Es el fin de la bolivianización, Luis Fernando? ¿Y quién genera estas subidas abruptas? Porque no se logró entender todavía quién es el que tiene el control para que de la noche a la mañana, de estar en 15, ahora cueste 19. Bueno, la bolivianización ha sido algo que no ha favorado en términos generales y a largo plazo la economía boliviana, ¿no? Siempre si uno lee los informes económicos del gobierno, habla de más del 95% de depósitos en cartera y además de ahorros. Y creo que eso es simplemente una tendencia que se ha empujado a la economía a manejar mal a los bolivianos porque existía tasas de intereses pasivas muy bajas y además el famoso YTF, ¿no? Y pocas condiciones para que también la gente quiera tener ahorrados dólares en el sistema financiero nacional. Pero más allá de eso, aquí lo que es real es de que los dólares son muy importantes, claves, yo diría, para la economía boliviana.
y lo ha demostrado en la misma necesidad cuando hace casi 2 meses YPFB había declarado públicamente que no tenía liquidez suficiente en dólares para poder importar carburantes. ¿Y quién es el que está realizando esos movimientos importantes? No se sabe ciencia cierta porque, bueno, es un mercado no regulado y además de que no indica ahí quién compra o quién vende, sobre todo quién compra, pero se estima de que es una entidad privada o pública que está haciendo un movimiento importante, ¿no? Se rumorea que es yacimientos petroleros fiscales bolivianos porque ellos tienen la normativa para utilizar criptoactivos y precisamente para importar carburantes. Que lo está haciendo o no, no tengo esa información. Tal vez el licenciado Porcel, en su condición de diputado, pueda solicitar, porque hay que recordar de que estos criptoactivos se compran con bolivianos, ¿no? Y quien tiene la posibilidad de tener esos bolivianos en grandes cantidades, en sentido de una emisión inorgánica o incremento de masa monetaria que se ha visto en los 2 últimos años, que ha sido mucho más grande, tal vez hasta en 5 veces más que el crecimiento económico, es el gobierno central. Entonces sería importante que se cuestione y se investigue eso, porque al final eso va a aumentar más el gasto público, el déficit fiscal, y ejerce también mayor presión inflacionaria. Es un misterio por un momento. Hasta la fecha el gobierno y YPFB se ha negado que ha hecho compras en esos mercados, pero todo apuntaría a eso. Sin embargo, mientras tanto, este mercado del dólar digital, como denominan algunos, es muy volátil, muy inestable. Reitero que estaba cerca de 17 bolivianos en la tarde, ahora está nuevamente en 18. Como amaneceremos mañana, tal vez en una cantidad mucho mayor o menor, es decir, no es algo que se pueda prever con exactitud, pero sí la tendencia va a ser alcista, ¿no? Y yo reitero que mientras nos acerquemos poco a poco al día de las elecciones, más va a subir el dólar en el mercado negro, en el mercado virtual, va a haber más incertidumbre, más especulación, y obviamente esto va a repercutir, va a reflejar en los precios, en los mercados y ferias, y lastimosamente va a reprimir mucho más nuestro poder adquisitivo. Muy bien, gracias Luis Fernando. No, agradecido soy yo. Le mando un saludo cordial al licenciado Porcel, que culmine con éxito todo su periodo legislativo. Y además, también un saludo cordial a tu persona, Neb. Hasta pronto. Me quedo con el licenciado Porcel porque quiero compartir algunas interrogantes. Dice, en la UDP el dólar llegó a costar 27 bolivianos, no estamos tan lejos. Qué gracioso que los economistas ahora se basen en el dólar totalmente ilegal, no regulado y del mercado negro. Una vergüenza que ahora los economistas aprueben la ilegalidad. Otra, dice, existen demanda y escasez de dólares físicos, sí, pero no hay escasez de dólares digitales. Plataformas como Binance cuentan con una liquidez extremadamente alta. Por otro lado, no hay justificación para que esta absurda subida del precio del dólar paralelo en el entorno digital. Esta distorsión del mercado responde más a prácticas especulativas que una verdadera falta de oferta de dólares digitales. Hay que urgente, dice, regular esa casa de cambios digitales. Otro, no hay control por parte de Luis Arce, que se llevó la plata, dice. Urgente, aplicar el decreto de control de criptomonedas. Los banqueros dueños de los bancos Ganadero, Económico, Mercantil y BNB están especulando y comprando criptomonedas, haciéndose millonarios a costo del pueblo. Algunos mensajes, el licenciado Porcel. Agradezco muchísimo, muy interesantes los comentarios. Bueno, es importante aclararlo en primer lugar lo siguiente. No todos los economistas creemos o hemos creído o hemos aceptado tácitamente la bolivinización. Particularmente yo nunca acepté eso. No vengo de esa corriente estatista de que papá Estado hace absolutamente todo. Y a raíz de eso es importante aclarar de que en el mundo y en Bolivia también hay una institución muy importante y que es invisible. Como lo decía Adam Smith en 1776 en su libro La riqueza de las naciones. El mercado. Eso se llama mercado. Y el mercado define por sus mismas fuerzas de demanda y oferta el precio de todos los bienes y servicios. Y que el gobierno se ha empecinado en obstruir el funcionamiento normal de esta institución llamada mercado. Y prueba de ello es
entre enero, febrero y marzo, el precio de la uva en nuestro departamento baja, porque hay un excedente de oferta. Pero cuando va pasando el tiempo, el precio va subiendo. Esas son las leyes mágicas del mercado que permiten la regulación automática de los precios. Lo mismo sucede con el dólar. El dólar siempre ha existido y siempre va a existir, por lo menos hasta que yo pase mejor vida, porque ese es el regulador de los movimientos financieros internacionales. Se está trabajando muchísimo a nivel mundial con criptomonedas, pero tengo mis dudas de que eso en algún momento supere al patrón dólar, porque el dólar está impuesto a nivel mundial desde 1949. Por lo tanto, esa otra pregunta que dicen que la moneda virtual debería regularse, sí, estoy de acuerdo, pero en este momento las monedas virtuales, los criptoactivos, se están cotizando casi en función del dólar paralelo. Ahora, este mercado de las criptomonedas es mucho más volátil que el mercado del dólar, es muchísimo más volátil, porque es virtual, en cambio el otro es un poco más, es físico, entonces, por eso es que es muy sensible el mercado de las criptomonedas. Y evidentemente el gobierno hace poco emitió un decreto que en 40 días le autoriza que a la ASBI determine los reglamentos para el manejo de las monedas virtuales, que todo el mundo se está dando, pero al ser muy volátil también se corre el riesgo de que los hackers dejen a los poseedores de criptoactivos de la noche a la mañana sin dinero, u otros de la noche a la mañana se enriquezcan también. Es complicado, pero reitero, la institución más importante es el mercado. Un ejemplito más me van a permitir. Cualquier ciudadano va al mercado a comprar pan todas las mañanas y nos encontramos que el precio subió. ¿Qué hacemos? Vamos a acudir al intendente, al ministro de Economía, al de línea que le obliguen a que nos venda a 50 centavos. No, vamos a comprar a uno por necesidad de diferente naturaleza. Y eso el mercado lo está regulando. Ahora, si hubieran dólares, si nuestras exportaciones serían como las de antes y tendríamos una buena cantidad de reservas internacionales netas, no estaría ocurriendo esto. ¿Quién ha distorsionado esto? ¿Quién ha anclado el tipo de cambios? El gobierno. Porque cuando empezaron a llegar los dólares, como lloviznas, después hubo una lluvia, después una tormenta, no supieron qué hacer, se emborracharon porque el MAS nunca tuvo un plan de desarrollo a largo plazo. ¿Qué hicieron? Revalorizaron la moneda. De 8.0 es el tipo de cambio, lo bajaron a 6.96. ¿Qué hicieron? Carreteras. ¿Qué hicieron? Puentecitos, coliseos, obras faraónicas que dilapidaron la plata y hoy estamos pagando las consecuencias. Ahora, ¿el presidente quiere volver a ser candidato? Sí, yo creo. Si la economía está medio destruida, que en su próximo mandato terminar de destruirla. No tenemos que permitir a los bolivianos eso, nunca más, porque han hecho un tremendo daño. Nos han quitado el sueño de tener una salida al mar. Entre otras cosas, semejante barbaridades que se han hecho. No podemos, pues, pero la gente está cansada. Never, espero que estas reflexiones, que las hago no como diputado, sino como padre de familia, que estoy sintiendo el garrote y estoy viendo también en mi población y a la gente que está sufriendo estos problemas de la inflación y generalmente el problema del desempleo que está afectando a muchas familias en Tarija y en Bolivia. Esperemos que esto pueda cambiar con un nuevo gobierno, que hay que darle tiempo, pero además los candidatos tienen que ser serios, responsables, no ofrecer castillos en el aire, que yo lo hago en 100 días, yo lo hago en un día, yo emito un decreto. No es así de sencillo. Y acuérdense, y Never, si quieres te anotas, hoy día 15 de abril, día de la Unión Europea, día del bancario, y podemos hablar de aquí a un mes, o 2 meses, o 3 meses, y me harás recuerdo, o yo te haré recuerdo de este 15 de mayo, para ver cómo van cambiando las cosas. El paralelo va a continuar subiendo, sin lugar a dudas, porque hay zozobra, hay especulación, y hay desconfianza en el gobierno. Muy bien. Licenciado José Luis Porcel, muchas gracias por el análisis. Un gusto conversar con usted. Buenas noches. Gracias, Never. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Muy bien. Una pausa. Venimos en breve. Aguárdenos. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. ¿Quieres que tu marca impresione? Ven a Impresur. Somos una empresa de publicidad gráfica con más de 30 años de experiencia en el mercado tarijeño. Te ofrecemos todo tipo de productos gráficos para hacer destacar tu negocio. Letreros luminosos,